Yashoda es una película de Tollywood, cine del sur de India, de intriga y drama, protagonizada por Samantha Ruth Prabhu como Yashoda. Comencemos. Empezamos viendo a una mujer llamada Olivia nadando en una piscina de un hotel en Hyderabad, India. Un par de sujetos la observan y, aprovechando que entra a nadar, ponen un polvo en su bebida. Luego ella sale y toma del jugo, pero se siente mal, por lo que lo deja y se va a su habitación. Esta se siente mareada. Aquí llegan los dos sujetos de antes y la van a tomar, pero ella empieza a tener una extraña reacción donde las venas de su cuerpo empiezan a marcarse y luego deja de moverse. Los dos sujetos se asustan y se van. Más tarde, un funcionario indio se reúne con otro de Estados Unidos. Dice que lamenta lo sucedido con la actriz, es decir, Olivia, y llevan a cabo la investigación. Estudian la sangre de Olivia, se dan cuenta de lo que pusieron en su jugo. Esto fue LSD, pero también tenía otra sustancia que no se puede identificar. Luego vemos a una modelo. Ella se reúne con su novio y se van en el auto. En el camino tienen un accidente y chocan contra un posta, pero el vehículo se prende en llamas muy rápido. Al día siguiente publican la noticia del deceso de la modelo y su novio. La policía investiga. Dice que todo se trató de un accidente de tránsito. El oficial Rishi se reúne con el médico de la autopsia. Este le comenta que no cree que fue un accidente por defecto de fábrica del vehículo, ya que inhalaron una mezcla que fue lo que les quitó la vida. Luego, Rishi le comenta a su jefe Balram que él cree que hay algo más y el jefe resignado acepta que siga con el caso abierto. Rishi se reúne con su compañero Vasudev. Este, luego de una inspección, se da cuenta que el vehículo efectivamente fue manipulado. Todos los airbags y las mezclas de gases estaban alteradas. El jefe Balram dice que sigan investigando, pero en secreto. Al tiempo vemos a una joven llamada Yashoda. Ella está en un centro de salud. Le dicen que ya pasó su primer trimestre de embarazo. Todo está en orden y está lista para ser internada, pues dio su vientre para alquiler. Afuera, la enfermera le dice discretamente a Yashoda que en sus exámenes se encontró que su útero es débil y es muy probable que luego de ese parto no podrá volver a tener bebés. Yashoda lo piensa y dice que necesita el dinero y decide continuar con el proceso. Más tarde vemos a Yashoda en su casa. Aquí llega una maleta. Es el pago por su vientre. Deja el dinero con su amiga. Luego de esto se sube a un vehículo que le indica el hombre que trajo la maleta. En el auto que la transportará le dan un sedante y más tarde se despierta en una habitación con ropa de maternidad. La habitación es amplia y cómoda. Una mujer llamada Madhu llega a darle la bienvenida a Yashoda y le dice que todo en la habitación es suyo menos el bebé que lleva en su vientre. La enfermera la lleva a hacerse su primer escáner. Allí hay un doctor llamado Gautam. Aunque Yashoda quiere una doctora mujer, Gautam le hace la ecografía y Yashoda ve al bebé a través del reflejo de las gafas del doctor. Luego le explican las reglas y los horarios de comidas. En el almuerzo conoce a otras mujeres que están por lo mismo. Son 4, llamadas Jenny, Lila, Kajal y otra llamada Teju. La líder del grupo es Teju, quien le pide cigarrillos a cambio de que esté en su grupo. Yashoda se escabulle y entra a una puerta de acceso restringido. Aquí hay muchas puertas más. Un guardia la ve, pero en esto llega el doctor. Esta la convence de que le dé el bolso que llevó, pues dice querer llamar a su hermana. Luego vuelve al comedor y le da una caja de cigarrillos a Teju, y todas se sonríen. Aquí llega Sudha y pregunta por su tablet, pues la perdió. Cree que fue Teju quien la tomó, pero dicen no saber nada. Más tarde Yashoda deja la tablet en la oficina de Sudha. Lila se da cuenta y Yashoda solo le dice que lo hizo para jugarle una broma. Mientras, Vasudev, Rishi y los demás inspectores siguen investigando. Van a la casa de la modelo. De su computadora sacan un video que recibió hace un par de días de su manager, quien le advertía no aceptar ser la imagen de una crema corporal, ya que hicieron los análisis y había un compuesto desconocido y que seguirían investigando.
Luego van a buscar a ese hombre del video. Llegan a su apartamento y lo encuentran sentado sin vida. Buscan pistas y en el refrigerador hay una probeta con un líquido. Lo envían al laboratorio para los respectivos análisis. También van a buscar al jefe de la marca de las cremas corporales. Este es un poco altivo y no da información. En la noche, Rishi recibe la llamada del encargado del laboratorio. Le dice que no sabe bien qué es, pero sí le puede decir que es la misma sustancia extraña que se encontró en el cuerpo de Olivia días antes. Luego vemos que el laboratorista es asesinado por alguien y puesto en un tarro de ácido. Yashoda es nuevamente atendida por Gautam. Esta le coquetea al doctor y le dice que quisiera dulces de maní en lugar de chocolate. Más tarde en el baño, Teju se da cuenta que la caja de cigarrillos que Yashoda le dio tienen un chocolate y no cigarros. Le reclama por esto y esta le dice que no lo haga, pues perjudicará al bebé. Teju lo piensa y no fuma. Luego cuenta a sus compañeras que su padre siempre quiso un varón y nunca se sintió suficiente. Por otro lado, Kajal dice que ella quiere el dinero para estar tranquila con su madre, ya que ella fue dejada con unos familiares cuando pequeña y su madre vende su cuerpo para darle mejor vida. Les muestra un anillo que su madre le dio que tiene la letra A. También Jenny cuenta su historia, dice que ella está ahí solo por dinero y comprar un iPhone. Los días pasan, el doctor le da a Yashoda los dulces de maní. Ella se pone feliz. Pasadas varias semanas, un día en el comedor, Kajal se siente muy mal y es llevada a una sala quirúrgica. Luego Lila le cuenta a Yashoda que su ilusión siempre fue ser madre, pero los médicos dijeron que su esposo es infértil y el tratamiento es muy costoso. Por eso alquiló el vientre para tener dinero y para ser madre. Desafortunadamente informan que Kajal ha perdido al bebé y la enviarán a su casa. Aunque quieren despedirse, Madhu dice que no. En la noche, Rishi y su compañero espían al jefe de la marca de cremas corporales, pero este se da cuenta y da la orden de atacarlos. Aquí se da un altercado en el que el compañero de Rishi pierde la vida de un disparo al corazón. Este estaba hablando con Balram, quien también tiene un accidente de tránsito. Al día siguiente, Rishi, Vasudev y los demás inspectores del equipo hacen los rituales fúnebres y despedida a su compañero, junto con la familia. Más tarde se reúnen con Balram, quien está en el hospital por su accidente. Balram les da una lista de mujeres, dice que son muy adineradas y vienen periódicamente a India, cada 180 días, y hay una italiana de la lista que irá al siguiente día. A Yashoda todo lo que pasó con Kajal le parece muy extraño. Luego se desmaya y es llevada a la enfermería con el doctor Gautam. Aquí es estabilizada. Más tarde una auxiliar entra donde está Yashoda y se da cuenta que tiene puesto el anillo de Kajal, lo cual le parece muy extraño, pues era algo muy importante para Kajal. Yashoda se levanta sin que se den cuenta y sale al pasillo. Aquí el doctor la ve y la toma. Ella se hace la mareada y ve cómo sale una especie de humo de una de las puertas. Los inspectores siguen la pista de la mujer italiana. Se van tras el taxi que la lleva. Luego en la carretera esta se sube a otro vehículo y ahí hay un informante quien advierte que la policía los sigue. Mientras, Yashoda en su habitación se acerca a la parte externa de la ventana, pues se ven edificios y una paloma. Cuando logra acceder se da cuenta que es una simple pantalla, pues la golpea y se rompe. En esto siente que Sudha se acerca y rápido cierra la cortina. Teju también llega y dice que Lila también se puso mal, que quizás ya va a dar a luz. Llevan a Lila a la sala quirúrgica. Yashoda vuelve a su habitación y saca la tarjeta de acceso que le había logrado quitar al doctor Gautam cuando se hizo la mareada en el pasillo. También mira su espejo y los bindis que tiene ahí pegados. Luego sigilosamente sale y va al pasillo del área restringida. Por otro lado, Vasudev, Rishi y los demás han perdido la pista de la italiana. Aparte son tomados reos por un grupo de hombres que cuidan ese lugar. Yashoda llega a la puerta donde sale el humo, pero en esto llega Jenny. Esta es aliada de la clínica y es una infiltrada, pues no está embarazada. Le advierte a Yashoda que no debe ser entrometida y empieza a golpearla. Yashoda se defiende y tienen una fuerte pelea en la que resulta vencedora Yashoda. El guardia de seguridad las ve desde un monitor y le informa a Madhu, pues hay cámaras en casi todo el lugar.
El guardia llega al cuarto y ve a Jenny llena de sangre tirada bajo un estante, por lo que se va a buscar a Yashoda. Yashoda, con la tarjeta de acceso, entra al cuarto misterioso. Es un gran salón. Aquí están congeladas todas las madres a las que les han sacado a los bebés. Ve a Lila y a Kajal. El guardia llega y Yashoda entra a otro salón contiguo. En este están todos los fetos en frascos, marcados con el nombre de la madre y meses de gestación. El guardia llega y golpea a Yashoda. Luego ella recupera la conciencia y trata de escapar, pero el guardia la tiene atada y dice que le gustan las embarazadas y la quiere tomar, pero Yashoda como puede se desata y forcejea con el guardia. Pelean, pero Yashoda logra asfixiar con un cinturón al guardia. Yashoda, en la sala de monitores, ve el cuarto de Madhu y la clave que pone para ingresar, por lo que va hasta allá y entra. La toma del cuello y le exige que le diga qué hacen con ellas y los bebés. Aquí llega Gautam y se hace el inocente, pero cuando Yashoda baja la guardia, la toma del cuello y luego la atan a una silla. Madhu cuenta la historia. Estaban terminando la universidad. Aquí se conocieron Madhu y Gautam. También Madhu conoció al ministro Giridhar. Se sintió atraído por ella y habló con ella y con su padre. El padre de Madhu estuvo en desacuerdo, pues Giridhar es muy mayor para ella. Aún así, se casaron. Giridhar le daba todo a Madhu, pero solo por su belleza. Un día esta quedó embarazada y desarrolló una extraña enfermedad que la hacía envejecer muy rápidamente. Giridhar la dejó por esto, pero aquí nuevamente apareció Gautam, quien siempre fue muy brillante y quien se especializó en células. Le prometió una cura a Madhu, pero a cambio le dijo que debía ser su mujer y esta aceptó. Así Gautam empezó a experimentar y un día le dijo a Madhu que necesitaban células de un feto y esta ofreció a su bebé no nacido. Lo sacaron y Gautam experimentó un compuesto con estas células, lo cual resultó exitoso y Madhu logró recuperar su belleza y juventud. Pero Madhu no quiso quedarse con él, pues le gustaba el dinero y llegó nuevamente Giridhar a llevarla con él. Quisieron eliminar al Dr. Gautam, pero les advirtió que su cura solo tenía efecto por 6 meses y debía cada 6 meses aplicar el compuesto. Así Giridhar ofreció hacer una sociedad con el negocio de la juventud y formaron su empresa. Por esto alquilan los vientres, pero los bebés son para fabricar el producto antiedad. Yashoda se sorprende. Madhu dice que debe irse, pues tiene una conferencia con potenciales inversores. Esta da su charla. Explica también sin rodeos que el ingrediente proviene de fetos y tienen una granja de mujeres. Luego presenta al Dr. Gautam, quien explica su parte, pero ven que Yashoda se ha vuelto a escapar. Por su parte, los inspectores reciben una visita. Se trata de Balram, quien es aliado de Giridhar y trabaja para sus mismos intereses. Por eso quiso que el caso de la modelo quedara como accidente, porque su manager estaba investigando de qué se trataba esa crema corporal y también fue quien le quitó la vida al químico del laboratorio. Balram llama a Giridhar y dice que tiene el equipo de inspectores entrometidos y que serán eliminados. Se alegra. Yashoda encuentra una salida. Vemos que ese lugar está bajo tierra al borde de un acantilado, pero es atrapada nuevamente por el Dr. Gautam. Le preguntan a Yashoda qué está buscando, pero esta no dice nada. También en la pantalla le muestran a los inspectores. Ella los ve y rápidamente se para tras el doctor y le apunta con el arma que le quitó al guardia. Aquí Vasudev saluda a Yashoda. Y a través de él nos damos cuenta que Yashoda perteneció a las fuerzas militares, pues recibió su formación por Vasudev. Ella era muy destacada, pero cuando pasó su hoja de vida para ser parte de la institución, el funcionario le dijo que debía pagar 20 lakhs o con ella podría hacer una excepción, a cambio de acostarse con él. Ella se enojó y se fue. Yashoda vivía con su hermana menor, no le comentó nada. Otro día llegó a visitarla Vasudev y ella le contó todo lo que sucedió. Su hermana escuchó y se sintió mal por necesitar tanto dinero para ser parte de la institución, pero sabía que ese era el sueño de su hermana. Por esto se fue a ofrecerse para alquilar su vientre. Así le llegó el dinero a Yashoda. Esta buscó a su hermana y fue a averiguar en ese centro médico y le dijeron que ya había sido internada y que por ese dinero debía quedarse 5 años, es decir, equivalente a 5 partos. También dicen
dicen que no saben nada más. Vasudev y Rishi ven que esto es ilegal y quieren investigar para detener esas prácticas. Yashoda se ofrece a infiltrarse y llevar a cabo la investigación para salvar a su hermana. Así ella también alquila el vientre y sucedió todo lo que vimos antes, pues desde el primer día que llegó empezó a investigar todo. Cámaras, movimientos y los bindis que ponía en el espejo eran el mapa. Gautam da la orden a los custodios del lugar exterior de que ataquen a los inspectores. Estos tratan de defenderse y escapan. También corre el jefe Balram, pero es acorralado por los inspectores, quienes no le perdonan la muerte de su amigo y lo acribillan a bala. Por otro lado, Yashoda intenta salir con el Dr. Reo, pero hay muchos guardias. Estos la atacan. Ella se defiende y logra salir bien librada. También deja malherido a Gautam. Madhu corre y sale por una compuerta al exterior, donde hay un helicóptero esperando. Yashoda sale y las demás embarazadas también. Yashoda avería el helicóptero. Todas las mujeres acorralan a Madhu y esta cae por el acantilado. Yashoda pregunta por su hermana y la traen. Ellas se reencuentran y están felices, pero la hermana está a punto de dar a luz. Sudha la atiende y reciben al bebé. Gautam, malherido, intenta escapar, pero Rishi lo detiene y toman preso. Con todo el operativo logran llevar preso a Giridhar también, y salen cientos de noticias sobre la falta de ética de cierto sector de la ciencia que no tiene límites a la hora de querer buscar cura a algo tan normal como el paso de los años. La película es bien entretenida, es intrigante y no es muy larga. Lo único que tengo por decir como opinión personal es que el final fue muy simple. Eso de que la hermana de Yashoda salió de la nada y que dio a luz y nunca se vieron con ella en el centro, no me pareció nada lógico. Creo que le hubieran sacado más el jugo, tal vez para una segunda parte más compleja. También la granja que tenían de las mujeres congeladas, no sé eso cómo funcionaría. Pienso que hubo preguntas sin respuestas y lo terminaron de manera muy simple, es lo que pienso. La película está en Amazon Prime, pero solo tiene subtítulos en inglés. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.